Como en nuestra universidad, este sector, si bien es cierto, hay algunos esfuerzos que vienen desde hace unos 20 años, ¿verdad? Por atender al sector, pero no en su totalidad. Tenemos instrumentos que se han creado para el ingreso de estudiantes a la universidad, pero en donde no se tome en cuenta este sector, ¿verdad? Tendrían que ser pruebas en donde se utilicen con el lenguaje adecuado para atender, por ejemplo, a los no videntes, al sector que tiene problemas de audición. También cuando vemos esas aplicaciones de esas pruebas de ingreso a la universidad, vemos que igual que el resto de los estudiantes que se desenvuelven con todas sus habilidades físicas adecuadas, pero siempre en el sol haciendo aquellas grandes filas, ni en el momento de aplicación de esas pruebas de admisión no se piensa en ellos, ¿verdad? Claro. Pruebas de admisión que han sido diseñadas por transnacionales de la educación, que no toman en cuenta la realidad nacional. Entonces eso definitivamente tiene que subsanarse, ¿verdad? Producto del diálogo académico que debe existir en la universidad, y sobre todo una prueba de admisión en las condiciones tan dramáticas que vive nuestra familia no debe tener ningún costo adicional, ¿verdad? Igual que las pruebas de conocimiento. En la universidad se graba absolutamente todo, porque la lógica de mercado es la que impera, ¿verdad? Hasta los exámenes de suficiencia, ¿verdad? Son grabados, hay que hacer, los jóvenes tienen que hacer unas grandes filas para cancelarlo solamente en una institución bancaria. ¿A qué responde eso? ¿Por qué solo institución bancaria? Porque la tesorería de la universidad dejó de ser la única instancia de caja universitaria, como lo señala la ley orgánica de la universidad, la ley general del presupuesto y la ley de administración pública. La caja universitaria debe de funcionar dentro de las instalaciones de los campus universitarios. Entonces, también por el lado, como lo señalaba el compañero Denis y Franklin, por el lado de la construcción de esos planes de estudios tan necesarios, el sector estudiantil está casi, no se identifica, ¿verdad?, en los diagnósticos. Las comunidades, ¿verdad?, que deben de ser actores principales en la construcción de estos diagnósticos, tampoco se ven reflejadas, no se les consulta, ¿verdad? Inclusive, si bien existen algunos espacios buenos dentro de la legislación universitaria, como el hecho de que estos planes de estudios tienen que ser diseñados por comisiones curriculares integradas por docentes universitarios, pero el abandono durante casi 30 años de esos espacios académicos, ¿verdad?, que tampoco en el accionar que ellos tienen que realizar para la construcción de estos documentos tienen acompañamiento presupuestario, sino que casi un esfuerzo de los docentes, y ese abandono durante tanto tiempo, ¿verdad?, del diseño de una nueva oferta educativa que atienda a todos los sectores de la economía, pero que sobre todo atienda el desarrollo del ser humano, como lo señalan ustedes, compañeros, debe de ser, como las exigencias de la sociedad son fuertes, entonces se ha acudido a sustituir en muchos casos esas comisiones curriculares por consultores que no hacen consulta, que muchos, eso inclusive se acostumbra cuando a uno le toca revisar planes de estudio que vienen de las universidades privadas, que son unos documentos impresionantes, ¿verdad?, así de gruesos, que al final no dicen mucho, ¿verdad?, pero que son aprobados de manera casi inmediata por el Consejo de Educación Superior, porque hay que contarnos que el Consejo de Educación Superior predomina en las universidades privadas. La universidad ha abandonado el liderazgo que la Constitución de la República le obliga, ¿verdad?, a tener. Y esa realidad tiene que ser transformada.
incluir en la... La globalización se ha visto desde dos enfoques o dos formas en que la presentan los teóricos, ¿verdad? Y por eso decimos que la globalización se ha visto con fechitismo. El primer enfoque de la globalización es algo así, lo miran como algo suprahumano, como algo que está sobre lo humano. Y la representan, algunos teóricos la representan como si se tratara de una suerte suprahumana que actuará con independencia en las prácticas y los actores sociales. O sea, tenemos entendido que todos los actores sociales son actores humanos y por lo tanto son actores culturales. Y muchos actores circunscriben esa globalización en factores meramente financieros y tecnológicos. Ese es el primer enfoque que se le da a la forma de ver la globalización, ¿verdad? Es decir, es de corte reduccionista, tecnologicista y economicista, y le dan un carácter anónimo, o sea que como que nadie lo inventó, que nadie lo ha producido, que nadie lo ha hecho dar a conocer, pero sabemos nosotros que es producto de los mismos envases, de los mismos avances de la cultura, y por lo tanto es producción humana, ¿no? Y entonces invocan una acción de las fuerzas del mercado o de la tecnología como si fueran producción humana, o por lo tanto producción históricamente de las fuerzas humanas enmarcadas en instituciones que también son de carácter histórico y por lo tanto son dinámicas, son cambiantes y transformadoras, son guiadas por ciertas formas de representación desde la experiencia de la transformación, de las posibilidades de transformación, porque todo lo creado por el hombre o todo lo producido por el hombre está sujeto a transformación, está sujeto a cambios. Entonces, por lo tanto, todo es una cultura generada y producida por la especie humana. Y la otra visión que se le da a la globalización es que la equiparan con el libre comercio. Representan la globalización como si fuera un producto de la voluntad de un reducido número de gobernantes y tecnócratas, que reducen la globalización a la globalización económica y por lo tanto la denominan también neoliberalismo. Y entonces vemos nosotros pues, que hoy en día el neoliberalismo lo tenemos de moda y sabemos que ha sido un fracaso aquí en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, ¿verdad? El producto del gobierno pasado fue producto de las políticas de acentuamiento del neoliberalismo, que inician en Latinoamérica allá por 1973, cuando le dan un golpe al gobierno de Salvador Allende en Chile e instalan una dictadura de Augusto Pinochet, y ahí se empiezan a hacer los primeros cambios del neoliberalismo. Empieza la privatización de la educación, la privatización de las minerías, la privatización de todo. A tal grado que ahorita vemos que Chile, después de 40 años, explotó la sociedad porque ya no soportaban eso. Y nosotros también, pues, ahorita que estamos viendo aires de cambio con este nuevo gobierno, porque prácticamente en el gobierno de Callejas, de Rafael Leonardo Callejas, en los años 90, se empezó a implementar aquí también esta filosofía neoliberal que está enmarcada dentro de la globalización, que no es reciente. Y con el gobierno pasado de este señor Juan Orlando Hernández se aceptó la privatización, se privatizó la educación, se privatizó la educación, la salud y todos los componentes sociales, a tal vista que hemos visto el abandono de la educación, no solo en el aspecto de infraestructura, también en el aspecto didáctico, en el aspecto de los modelos educativos, en el aspecto de la modernización misma de los componentes que tiene cada uno de la educación y de la salud, y por lo tanto el gran empobrecimiento de las grandes mayorías de la nación y la acumulación de riqueza. Claros en sus exposiciones y la han abordado obviamente desde su experticia cada uno de ellos,
Y quiero hacer un comentario breve antes de entrar al análisis de lo que cada uno dijo. Entendemos que lo que es integración e inclusión son procesos que no se van a lograr en un momento específico, como decimos popularmente, de la noche a la mañana, ni que lo va a lograr un gobierno en particular. Es un involucramiento de toda una sociedad con objetivos bien claros y con un cronograma que se va a seguir de manera puntual, consciente y efectiva. Y para eso obviamente se requiere una inversión de todo tipo, pero principalmente de talento humano. Y son las universidades principalmente las que tienen ese talento humano. Claro, lo tenemos en todos los sectores, pero se supone que las universidades hacen una inversión enorme para que las personas, los estudiantes, los jóvenes se preparen y den respuesta a estas necesidades y lleven adelante esos procesos, cosa que no estamos viendo como producto de nuestra universidad. Como dijo el profesor Denis, se está formando un profesional que responda a un interés particular y que responde a un interés de una industria, de un proyecto economicista. Pero ¿dónde quedan las necesidades de toda una comunidad, de todo un pueblo? ¿Dónde queda esa integración entre la universidad y la comunidad, donde hay una sinergia, donde no hay uno que enseña y el otro aprende, sino que todos enseñamos y aprendemos? Esos procesos son indispensables y se tiene que procurar insertarse en esos procesos de integración e inclusión, valorando la identidad de cada pueblo, porque uno de los problemas que hemos tenido es que nos quieren imponer esquemas que vienen desde afuera, que no reconocen nuestra identidad, no reconocen nuestros valores, no reconocen nuestros espacios inclusivos, que tal vez son diferentes. Ese es un elemento que posiblemente ha dado al traste a muchos proyectos que se han querido levantar y organizar. Posiblemente los conocimientos universalistas son importantes en la educación moderna, en la educación globalizada, pero el conocimiento de los saberes ancestrales de nuestra comunidad y nuestros pueblos también son muy importantes. Y si los dejamos por fuera, perdemos esa identidad que nos va a hacer reconocer en cualquier lado la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestra gente, con nuestras comunidades, con nuestros jóvenes, con nuestros sectores que están en vías de crecer y desarrollarse. Tenemos que valorar el conocimiento y tenemos que valorar el conocimiento intergeneracional e intrageneracional, porque hoy en día nosotros vemos que la juventud es un sector muy pujante, que se ha abierto por ellos mismos espacios que no es que se le han entregado, no es que se le han dado, ellos los han ganado y ellos los han abierto, pero desgraciadamente vemos una universidad que quiere cerrarle el acceso a la juventud, principalmente a aquella juventud que ha luchado por alcanzar mejores derroteros para este país, y se le está abriendo espacios a una juventud que lo merece, sí, pero que posiblemente es un sector muy reducido, es un sector relativamente elitista, y aquel hijo de Juan Pérez, aquel jovencito que le ha costado tanto avanzar en sus estudios porque lo hizo en una aldea, lo hizo en aquel pueblo donde no tenía los recursos básicos, ni tan siquiera los recursos básicos, la universidad le cierra la puerta. Y no reconociendo las diferencias de inteligencias que hay en cada uno de nuestros muchachos. Ese es uno de los elementos que nosotros no podemos aceptar de la globalización, porque sabemos que eso viene de una globalización desencarnada, sin espíritu humano. Nosotros tenemos que decir no a algunas cosas y sí a otras, porque necesitamos insertarnos en la misma. Tenemos que aprender que dichos procesos deben contribuir a facilitar la formación, el crecimiento, la integración. Pero cuando vemos procesos que hacen todo lo contrario, cuando vemos que las políticas gubernamentales, las políticas tanto nacionales como extranjeras van encaminadas a hacer del conocimiento
un privilegio para unos poquitos, como en algún momento se quiso incluir en la ley de educación, que ya la educación no dijera que es un derecho, sino que es un privilegio. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. En esas propuestas curriculares a sectores que tradicionalmente han sido marginados se constituye una urgencia. Claro. Constituye una urgencia, ¿verdad? Y esas propuestas curriculares también tienen que discutirse con amplitud en los claustros de profesores. Tienen que discutirse también en la junta directiva de facultades y centros regionales, y no miremoslo como una actividad que tiene que ser remunerada, ¿verdad? Sino como una actividad que nos obliga la ley orgánica de la universidad y que nos obliga el momento histórico por el cual estamos atravesando. Nosotros debemos de abandonar ese precepto que imprimió la administración de Rafael Rolando Callejas, en donde hizo desaparecer prácticamente el sector, en el agro hizo desaparecer a la economía campesina. Y de ahí venimos con ese ejército de migraciones, ¿verdad?, que se repite año con año. Una economía campesina que en un inicio, en los grandes esfuerzos de reforma agraria que se hicieron en nuestro país, economía campesina que tenía familias que tenían hasta 5 hectáreas, pero con el crecimiento de su familia se fueron haciendo las parcelas más pequeñas, porque el padre de familia lo dividía entre sus diferentes hijos. Al agotarse estos terrenos y ser insuficiente para satisfacer nuevas necesidades de la familia, pues la gente se ve obligada en un primer momento a desplazarse hacia las ciudades para encontrar nuevas fuentes de trabajo, pero eso tuvo su tiempo, y ahora vemos familias enteras que buscan nuevos derroteros en otros países. La globalización permite el movimiento libre de mercancías, pero no permite el movimiento libre de personas, ¿verdad? Es un modelo inhumano, ¿verdad? Y que niega, que acaba con culturas enteras, que acaba con la desintegración familiar, y que definitivamente tenemos que sustituirlas por modelos alternativos de economía. Aquí hemos abordado la economía solidaria, ¿verdad? Y modelo que nos va a permitir recuperar no en un corto tiempo, porque ya lo señalaba el compañero Franklin, que eso va a llevar bastante tiempo. Vemos medidas como las que ha implementado el gobierno de la compañera Xiomara Castro de Zelaya, en donde se está otorgando un bono tecnológico, ¿verdad?, a las familias para garantizar en cierta parte los grados básicos, ¿no? Ahora que invertimos cantidades impresionantes en la adquisición de importar granos básicos, nuestra universidad también ha abandonado ese papel, ¿verdad?